En este video vamos a ver cómo acceder a las bases de datos de escurrimiento y ver cómo descargar esta información. Si ustedes colocan en Google bandas con agua, que es el Banco Nacional de Aguas Superficiales, les aparecerán estas opciones. Aquí tienen la opción de appconagua.gov.mx y aparecerá Banco Nacional de Aguas Superficiales, bandas. Si ustedes ingresan en este link, van a entrar en esta página donde tienen información del catálogo de estaciones hidrométricas, descripción de campos de hidrometría, bases de datos hidrométricas, planos hidrológicos, información de las presas, bases de datos de las presas, toda la información que tiene que ver con escurrimiento en cauces naturales en México. Vamos a entrar a esta que dice base de datos hidrométricas y nos llevará a un archivo FTP. Déjenlo, vuelvo a abrir. Sería este. Si ven aquí son archivos en una dirección FTP donde tenemos la base de datos de todas las estaciones hidrométricas del país. Tiene un identificador, un código que identifica cada una de las estaciones. Y pueden ver que la extensión en la que aparecen las estaciones es MDB. Quiere decir que los archivos están diseñados para abrirse en bases de datos de Access. Pero los podemos abrir también en un Excel. Las claves que aparecen aquí corresponden a la región hidrológica en la cual se ubica la estación hidrométrica. Vamos a descargar la estación hidrométrica, que es la 12504, que es esta. Es la estación hidrométrica La Cuña, que se encuentra en el Río Verde, en el estado de Jalisco. Tiene datos hasta el 12 de septiembre del 2015. Solamente son 7.6 megas, entonces no ocupa mucho espacio. Vamos a descargar la información. Le decimos que lo guarde, no que lo abra, solamente guardar. Lo pueden guardar aquí en sus descargas. Como ya lo tengo, solamente lo reemplazamos. Una vez hecho esto, voy a abrir un Excel, una hoja de Excel, y vamos a abrir en esta hoja de Excel este archivo. Entonces buscamos la carpeta, en archivo, examinar, seleccionamos el documento, lo abrimos, le decimos que nos habilite los datos que están bloqueados. Y aquí nos va a dar varias opciones para abrir. Como en Access puede abrir varias hojas, aquí en Excel no, solamente abrirá uno. Entonces seleccionaremos el que dice DD, que son los datos diarios. Le damos a aceptar. Le decimos aceptar. Y aquí tenemos los datos de escurrimiento. ¿Cómo están organizados los datos? Son año. Aquí en la primera columna podemos observar el año. En esta columna podemos observar el mes. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y de forma horizontal son los días, desde el día 1 hasta final de ese mes, que llegaría en algunos casos a 30 o 31. Y aquí tenemos el gasto medio diario. Es el promedio de los aforos que se hicieron durante el día. Aquí tenemos los datos. ¿Hasta qué año llega? Pues vamos a ver que llega en este caso hasta el 2014. Esta estación de La Cuña tiene datos hasta el 2014. Vamos a abrir otro archivo. Voy a colocarle archivo, abrir, para poder seleccionar otra hoja de Access. Voy a habilitar. Si ven, abrimos DD, que fueron los diarios. Voy a abrir HD. Voy a aceptar. Y aquí lo que tenemos son los gastos que le llama Conagua horarios, es decir, los aforos en qué momento se hicieron. Si ven aquí aparece fecha, mes, día, año. Y aquí aparece la hora. Es decir que, por ejemplo, este es un día. Todo esto son los aforos en un día.
Si ven, aparecen a cada hora. En realidad, no se hicieron los aforos a cada hora. En realidad, aforaron 5 o 3 o 4 veces y a partir de ahí se realizaron extrapolaciones para poder calcular los valores a cada hora. Posiblemente el aforador levantó datos a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, después a las 6, 5 de la tarde, y con base a eso realizó una extrapolación. Generalmente las medidas que se toman, como se les mencioné en la presentación del documento donde viene este tema, pues se realiza en época de lluvias, por ejemplo este mes que es junio, 5 o 4 mediciones durante el día. Y aquí podrán ver ustedes todos los gastos horarios que se tienen para esta estación hidrométrica. Algo que nos interesa de esto va a poder obtener los gastos máximos anuales, que van a ser unos con los que nosotros vamos a poder diseñar infraestructura. Les pido que descarguen esta estación hidrométrica y con esta vamos a estar haciendo algunos análisis en las sesiones que tengamos sincrónicas para complementar el análisis de esta unidad con los datos de escurrimiento. Voy a abrir otro archivo más para que puedan visualizar otra información. Ya vimos los gastos diarios, los gastos horarios. Voy a darle a habilitar. Y aquí tenemos HD, DD. Aquí tenemos los mensuales. DM son los mensuales. Voy a abrirlos para que los vean. Y entonces aquí lo que pueden ver es el año, el mes y el caudal. El día, la hora, la lectura, el gasto mínimo, y aquí están las lecturas. Algo interesante es que aquí están las lecturas de las regletas para la curva de elevaciones-gasto. Aquí están las lecturas que se hicieron. Claro, aquí la Conagua no coloca la curva de elevaciones-gasto, pero aquí colocan ellos las lecturas que se hicieron en cada uno de estos puntos. Aquí está para el caudal mínimo, se leyó 1.2 metros. Para el caudal máximo, por aquí debe estar, caudal máximo, 4.08. Y bueno, aquí ven el volumen de escurrimiento, el caudal medio, y aquí esta estación no registra sedimentos. Hay algunas estaciones en donde se miden sedimentos. En este caso, en esta no se miden datos de sedimento. Y aquí pueden ver ustedes los gastos mensuales. Ahora voy a abrir el último archivo que tiene los datos anuales. Examinar. Habilitar. Entonces, HD datos horarios, o a cada hora o a cada 3 horas, depende de la estación. Información mensual, DM, información diaria. Esta es información de las lecturas, información de sedimentos, si hay. Y aquí están los anuales, DEA. Le voy a dar a aceptar. Aceptar. Y aquí tenemos los datos para cada año. Para el 48, el máximo fue 736. Aquí está la lectura para ese caudal en la curva de elevaciones-gasto, fue de 5.068 metros. Aquí tienen 510, 461. Algo importante es que estos máximos salen de los horarios, no de los diarios. Estos salen de los horarios. Es decir, que el máximo horario del 48, de ahí se obtiene el valor de 736.8. Algo también importante es que a diferencia de la precipitación, para poder sacar un máximo, no se saca con el año de enero a diciembre, es decir, con un año continuo, sino tiene que ver con el año hidrológico. Estos valores se obtienen con el año hidrológico. Aquí tenemos las lecturas, aquí tenemos el volumen de escurrimiento correspondiente a este caudal, y aquí tenemos el gasto medio para el día en que sucedió este caudal máximo. Y estos son los datos, ¿no? Ya uno podría ver aquí el gráfico para poder ver cómo se comportan estos datos. Si son los datos de escurrimiento de los caudales máximos y quisiera observar el comportamiento de estos, aquí podría ver cómo se comportan estos gastos. Aquí tengo algunos datos importantes, que es el de
el de 26.240 y este de 2.086, ¿no? Que parecen ser los máximos que se han registrado ahí. En el caso de este 2.440, se registró, lo buscamos por aquí, está registrado en el 73, ¿no? En el año 73 está registrado ese caudal. Ya si yo quisiera revisar la fecha, podría ir a los horarios y ahí checar cuándo se presentó este valor. Bueno, aquí en este punto ustedes se preguntarán de estos caudales anuales, ¿cuál es el año hidrológico que tenemos o manejamos para México? El año hidrológico que manejamos es de junio a mayo. Por ejemplo, el año hidrológico del 48 comenzará en junio del 48 y terminará en mayo del 49. Y este año hidrológico corresponderá a 1948. Quiere decir que este valor de 736.8 corresponde a este año hidrológico del 48. Vamos a revisar, estos son los datos instantáneos, si recuerdan, estábamos hablando que estos eran los anuales, y este de 736.8 había salido de los instantáneos. Si revisamos los datos a nivel diario, por ejemplo, aquí tenemos este 736.8, que fue en 48. Todo el año hidrológico del 48 sería desde junio hasta mayo, todos estos. Voy a rellenarlos con un color como este. Este sería todo el año hidrológico. Y aquí vamos a verificar cuál es el máximo de todos estos registros. Voy a colocar por acá. Le voy a pedir que identifique el máximo en todos estos datos de aforo, que estos son los datos diarios, escala diaria. Y me dice que es 416.74. Claro, es inferior que aquel, porque aquel está con respecto a los horarios. Estos que están aquí son los medios diarios, por eso no corresponde el máximo de aquí, de los diarios, con el máximo de los anuales, ya que aquel viene de los horarios. Vamos a ver ahora en los datos horarios. Aquí tenemos los datos horarios y aquí seguro sí debe de corresponder, ¿no? Iríamos desde junio del 48, déjenme posiciono. Junio del 48, ahí estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ahí ya estamos en mayo, déjenme posiciono en junio, aquí está junio. Les voy a pedirle que identifique el máximo desde junio del 48 hasta mayo del 49. Entonces, aquí está mayo del 48, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre. Bueno, creo que en este caso las fechas están revueltas, ¿eh? Habría que pedirle aquí un orden porque no están bien organizados los datos. Bueno, para no verlo en los horarios, porque parece que estos no están organizados exactamente, vamos a los datos que son a nivel mensual. Si no mal recuerdo, deben estar por acá. Horarios mensuales. Aquí deben estar. Aquí están. Estos sean los datos de cada mes. Estos datos mensuales, que están en escala mensual, sí deben de corresponder con los horarios. Aquí están marcados estos. Déjenlos, vuelvo
dibujar en color blanco, sin relleno. Y, por ejemplo, en el caso del año hidrológico, dijimos o mencionamos que iría del 48 junio a mayo del 49. Y aquí este valor, aquí sí encontramos el máximo de 736, y aquí vemos que se presentó en el mes de julio. Se presentó en el mes de julio. ¿Qué día? El 20 de julio. Aquí dice el 20. ¿A qué hora? A las 9 horas del 20 de julio del 48. Y aquí tenemos la lectura y todos los datos que se corresponden. Y ya con eso vemos que los anuales, este mensual corresponden también a los horarios, que sería donde tenemos ahí a cada hora esos caudales. Esto es importante para no confundir a la hora de utilizar los datos de los ríos, que no confundamos los horarios con los diarios. El diario es el promedio de todo el día, es decir, que si yo tengo un día de escurrimiento en el río, los caudales horarios son aquellos que se tomaron mediciones puntuales y entonces se tienen estos valores, o podría ser también aquí estos valores. Y a partir de estos valores salen los horarios. Y cuando hablamos de los datos diarios, lo que se hace es que de todas las mediciones se calcula un promedio. Y de ahí sale el diario. Por eso solamente tenemos un valor, mientras que acá podemos tener 5, 6, 10 valores. Y bueno, creo que hasta aquí dejamos esta parte de los datos de la información hidrométrica. Nada más, como último, les muestro la información de la descripción de los campos hidrométricos. Aquí podrán encontrar un archivo que les va a mostrar qué tipo de información tiene cada uno de los archivos para que no la tengan que... Dejen ver que me entró. Bueno, no sé por qué esa no accedió. Dejen esto a catálogo de estaciones. Este sí lo tiene que abrir. Es un archivo de Excel que tiene todas las estaciones del país. Y al poder abrir este archivo, podremos observar cómo están las estaciones, la información de las estaciones hidrométricas. Voy a descargar el archivo. Lo voy a abrir. Y este archivo lo que les muestra es pues toda la base de datos de estaciones hidrométricas clasificadas por estado, por cuenca, por el nombre de la corriente, por el nombre de la estación hidrométrica y también por la clave que la identifica. Aquí tenemos toda la información. Acá tenemos una descripción más detallada de la estación. Por ejemplo, si buscamos la que descargamos, que fue la 1504, que es, perdón, la 12504, que es la cuña. Por aquí va a estar su descripción. Dice, esta corriente, cuyo desarrollo desde su origen hasta su confluencia al colector general tiene más de 200 kilómetros, es muy importante por los aprovechamientos agrícolas e hidroeléctricos, recibe su último tramo las aportaciones de los ríos Jalostotil. Entonces, aquí nos da la información de esta estación hidrométrica y además nos da el área que drena, el área de aportación, su latitud, su longitud, y aquí dice cómo está ubicada la estación,
Aquí cuál es la forma de acceso. Aquí nos habla de la forma de acceso a la estación hidrométrica. Después nos dice que cerca de que los tramos carreteros que están también cerca. ¿Para qué nos sirve ahí? Conocer el régimen del Río Verde para aprovechamientos futuros. Aquí está otra forma de localización. Aquí las características de la sección donde se está haciendo. Y aquí, ¿qué tipo de mediciones se hace? Dice que es una escala instalada en la margen derecha de 80 metros aguas arriba de la sección de aforos, en 2 tramos. Y bueno, se ve que es con una curva elevación-gasto con lo que se están haciendo las mediciones. Aquí está el tipo de estructura que se está utilizando para hacer. Y bueno, ahí pueden ver la información para varias de las estaciones hidrométricas. Con estos datos, pues ustedes podrían colocar la estación hidrométrica en un sistema de información geográfica o en Google Earth para ubicarla exactamente dónde se encuentra la estación hidrométrica La Cuña, que es la que ustedes van a descargar. Y bueno, hasta aquí dejamos este video.